Lo que estás a punto de ver no debería haber salido a la luz. Según fuentes cercanas, Donald Trump habría ordenado la captura de Nicolás Maduro en una operación ejecutada con precisión brutal, envuelta en caos, tensión y un silencio absoluto que todavía hoy estremece. No hubo cuenta regresiva. No hubo comunicado previo. No hubo margen para errores visibles. Según estas mismas fuentes cercanas, todo comenzó en cuestión de minutos. Movimientos extraños, comunicaciones cortadas, órdenes transmitidas a contrarreloj y un despliegue que, para quienes lo presenciaron desde la distancia, parecía sacado de una película de guerra. La diferencia es que esta vez, aseguran, no había actores. Imágenes crudas y perturbadoras, que habrían comenzado a circular de manera clandestina, revelarían el momento exacto en que Nicolás Maduro fue acorralado. Según fuentes cercanas a la operación, no se trató de una entrega pactada ni de una rendición ordenada. Fue un choque frontal entre el poder que se resiste a caer y una maquinaria diseñada para no retroceder. Maduro, aseguran estas versiones, no se entregó sin oponer resistencia. Se habla de movimientos desesperados, de intentos por ganar tiempo, de órdenes gritadas en medio de la confusión. El ambiente era asfixiante. Nadie sabía exactamente cuánto duraría el operativo ni cómo terminaría. No fue una entrega pacífica. No fue un traslado tranquilo. Según fuentes cercanas, la escena estuvo marcada por forcejeos intensos, gritos cruzados y una tensión que se podía cortar con el aire. Cada segundo parecía eterno. Cada decisión se tomaba al límite, sin margen para corregir. En ese caos, Maduro habría pasado de jefe de Estado a objetivo en cuestión de instantes. Algunos testigos anónimos describen miradas perdidas, respiraciones agitadas y un ambiente de total descontrol. Según estas versiones, nadie tenía el control absoluto de la situación, y eso es lo que hace que esa noche sea considerada prohibida. Porque no todo salió como estaba planeado. Desde ese instante, Nicolás Maduro dejó de ser un presidente visible y se convirtió en un misterio. Según fuentes cercanas, el momento más inquietante ocurrió cuando las imágenes se cortan abruptamente. No hay continuidad clara. No hay registros posteriores inmediatos. Solo fragmentos, sombras, sonidos confusos y un silencio que lo cubre todo. Es ahí donde comienzan las preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Por qué nadie lo ha vuelto a mostrar? ¿En qué estado quedó tras esa captura? Las preguntas comenzaron a multiplicarse mientras el mundo entraba en vilo. Gobiernos, medios y analistas intentaban reconstruir lo ocurrido con piezas incompletas. Pero según fuentes cercanas, las piezas clave nunca fueron destinadas a salir a la luz. Se habla de órdenes estrictas de confidencialidad, de material clasificado, de imágenes que solo unos pocos habrían visto completas. Material que, de hacerse público, podría cambiar por completo la percepción de esa noche. Porque mostraría no solo una captura, sino un momento de quiebre total. Según fuentes cercanas al entorno de seguridad, la operación fue diseñada para ser rápida, silenciosa y definitiva. Pero la resistencia inesperada, la tensión extrema y los factores humanos habrían convertido esa madrugada en algo mucho más peligroso de lo previsto. En cuestión de minutos, el país quedó sin su figura central visible. No hubo discurso final. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo un vacío que comenzó a crecer como una sombra sobre Venezuela y sobre el escenario internacional. Esa es la razón, según fuentes cercanas, por la que estas imágenes son consideradas prohibidas. Porque no muestran un final limpio ni una victoria clara. Muestran un momento crudo, desordenado y profundamente inquietante. Muestran a un hombre acorralado y a un sistema colapsando en tiempo real. Desde esa madrugada, todo cambió. Cada segundo posterior estuvo marcado por el silencio. Un silencio que no calmó, sino que desató el pánico. Un silencio que convirtió una captura en un enigma. Y un silencio que, hasta hoy, sigue alimentando versiones, teorías y sospechas. Porque cuando no hay imágenes oficiales, cuando no hay una versión clara, cuando no hay una sola prueba visible, el vacío se llena con miedo. Y esa noche, según fuentes cercanas, el miedo fue el verdadero protagonista. Según fuentes cercanas al alto mando, el poder no cayó con un estruendo público, sino con un silencio brutal. Nicolás Maduro habría sido arrancado del control absoluto del Estado en cuestión de minutos. No hubo margen para discursos heroicos. No hubo tiempo para una cadena nacional. No hubo despedidas, ni banderas, ni aplausos forzados. Todo ocurrió demasiado rápido. Testigos que aseguran haber estado dentro de los círculos de seguridad describen un escenario de desorientación total.
El anillo que durante años protegió al presidente comenzó a fracturarse como vidrio bajo presión. Comunicaciones internas se cortaron sin explicación. Teléfonos que siempre respondían dejaron de hacerlo. Órdenes urgentes jamás llegaron a su destino. Según fuentes cercanas, el sistema que parecía indestructible colapsó desde adentro. Altos funcionarios comenzaron a desaparecer de los pasillos del poder. Algunos salieron sin escoltas. Otros abandonaron edificios oficiales por puertas secundarias. Hubo quienes, aseguran, simplemente huyeron sin mirar atrás, conscientes de que permanecer visibles podía ser una sentencia. El miedo dejó de ser estratégico. Se volvió instintivo. Y entonces ocurrió lo impensable. Nicolás Maduro desapareció. No hubo imágenes oficiales. No hubo confirmaciones inmediatas. No hubo una sola prueba visual que explicara dónde estaba, con quién o en qué condiciones. Según fuentes cercanas, la ausencia fue tan repentina que incluso dentro del propio chavismo comenzó a circular una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Dónde está Maduro? Las horas posteriores fueron descritas como un infierno silencioso. Dentro del gobierno, aseguran, nadie tenía una respuesta clara. Cada minuto que pasaba sin una señal aumentaba la sensación de que algo había salido terriblemente mal. La figura que durante años había dominado cada pantalla, cada discurso y cada acto público, se había desvanecido. Horas después, el gobierno venezolano rompió el silencio. Pero no lo hizo con firmeza, ni con autoridad, ni con el tono desafiante de otras crisis. Según fuentes cercanas, lo que se vio fue desesperación. Rostros tensos. Miradas esquivas. Voces quebradas que intentaban sostener un relato que se desmoronaba en tiempo real. Detrás de los voceros, militares permanecían inmóviles, como último respaldo visible. No hablaban. No confirmaban. No desmentían. Su sola presencia parecía una señal de alerta más que de control. La exigencia fue directa. Y estremecedora. Donald Trump debía mostrar pruebas inmediatas de que Nicolás Maduro estaba vivo y explicar, con urgencia, en qué estado se encontraba. Según fuentes cercanas al chavismo, ese reclamo no fue una jugada política. Fue un grito de pánico. Porque la preocupación ya no giraba en torno al poder, sino al cuerpo. El miedo dejó de ser ideológico. Pasó a ser biológico. El rumor comenzó a circular sin control. Se hablaba en voz baja de un forcejeo violento. De una resistencia mayor a la esperada. De decisiones tomadas en segundos que pudieron haber tenido consecuencias irreversibles. Según fuentes cercanas, algunos dentro del gobierno comenzaron a temer lo peor, que Maduro estuviera gravemente herido o que no hubiera resistido la captura. Cada minuto sin pruebas alimentaba el terror. Las redes estallaron con teorías. Analistas internacionales comenzaron a hablar de un vacío de poder sin precedentes. Pero dentro de Miraflores, según estas versiones, lo que reinaba no era la estrategia, sino el caos. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué mostrar. Nadie sabía qué ocultar. Porque no había nada que mostrar. Según fuentes cercanas, se intentaron llamadas desesperadas. Mensajes cifrados. Contactos indirectos. Todo para obtener una sola cosa, una señal de vida. Un gesto. Una imagen. Un audio. Cualquier cosa que demostrara que Nicolás Maduro seguía respirando. Pero el silencio persistía. Y ese silencio se volvió ensordecedor. En privado, aseguran, algunos altos mandos comenzaron a discutir escenarios impensables. ¿Qué pasaría si no aparecía? ¿Qué pasaría si el mundo confirmaba que el presidente había sido capturado y nadie podía garantizar su estado? ¿Qué pasaría si la historia daba un giro irreversible? La presión internacional creció minuto a minuto. Gobiernos exigían explicaciones. Medios pedían pruebas. Pero el chavismo solo podía repetir una exigencia que sonaba cada vez más frágil, que Trump mostrara a Maduro. Según fuentes cercanas, el verdadero terror era que mostrarlo fuera peor que no mostrarlo. Porque si estaba vivo, podría estar irreconocible. Porque si estaba consciente, podría estar quebrado. Porque si estaba grave, una imagen podría detonar una bomba política mundial. Así, el poder quedó suspendido en el aire. Un gobierno sin líder visible. Un país sin respuestas. Un mundo observando con inquietud. Nicolás Maduro no estaba en el palacio. No estaba en televisión. No estaba en ningún lugar verificable. Había desaparecido.
Y en esa desaparición, según fuentes cercanas, no solo se perdió un nombre, sino la certeza de todo un sistema. El colapso ya no era una posibilidad. Era una realidad. Y lo peor, aún estaba por revelarse. Trump cayó. Y según fuentes cercanas, ese silencio fue interpretado como una sentencia. Desde Washington no salió ninguna imagen. Ningún video. Ningún parte médico. Ninguna confirmación mínima. Solo un mutismo absoluto que comenzó a pesar más que cualquier discurso. En política internacional, explican analistas, el silencio nunca es neutral. Y esta vez, según fuentes cercanas, fue leído como una señal inquietante, algo no estaba bien. En ese vacío informativo comenzaron a filtrarse versiones estremecedoras, fragmentadas, contradictorias, pero coincidentes en un punto central: la captura no habría sido limpia ni controlada. Según fuentes cercanas a la operación, el momento del arresto estuvo marcado por una resistencia intensa. Maduro, aseguran, no se habría entregado de inmediato. Hubo forcejeos. Hubo presión física extrema. Hubo segundos de caos en los que la situación se salió de control. Fue ahí donde surgió el primer rumor que encendió todas las alarmas. Según estas versiones, Nicolás Maduro habría sufrido una fuerte descompensación física durante su reducción. No se trató solo de estrés o agotamiento. Se habla de dificultad severa para respirar, mareos intensos, pérdida momentánea de estabilidad y un colapso que obligó a una intervención médica inmediata. Según fuentes cercanas, en ese instante la prioridad cambió por completo. La operación dejó de ser política y pasó a ser médica. El objetivo ya no era trasladar a un líder capturado, sino mantenerlo con vida. Ese rumor nunca fue confirmado. Pero tampoco fue desmentido. Y eso lo volvió aún más aterrador. Otras versiones comenzaron a circular en paralelo. Algunas hablaban de golpes visibles producto del forcejeo. Otras insinuaban un deterioro físico acelerado, posiblemente agravado por condiciones de salud preexistentes. Según fuentes cercanas, el estado de Maduro habría sido descrito como inestable durante las primeras horas posteriores a su captura. Fue entonces cuando una frase comenzó a repetirse con insistencia, primero en círculos cerrados, luego en medios internacionales. Maduro no puede ser mostrado en cámara. Según fuentes cercanas a la inteligencia, esa decisión no sería estratégica ni comunicacional. No se trataría de ganar tiempo ni de negociar ventajas. Sería, aseguran, una imposibilidad real. La explicación que circula es inquietante: golpes visibles, un deterioro físico severo o un estado general incompatible con una aparición pública. Mostrarlo, dicen estas versiones, podría generar un impacto político devastador e incontrolable. Nada confirmado. Todo escalofriante. Mientras tanto, el gobierno venezolano observaba con pánico cómo cada minuto sin imágenes alimentaba teorías cada vez más extremas. Según fuentes cercanas al chavismo, el miedo ya no estaba en perder el poder, sino en enfrentar una verdad imposible de ocultar. ¿Qué pasaría si el mundo veía a Maduro irreconocible? ¿Qué pasaría si su estado confirmaba los peores rumores? ¿Qué pasaría si una sola imagen desataba una reacción internacional irreversible? El silencio de Trump seguía intacto. Y ese silencio comenzó a ser interpretado como una forma de control absoluto del relato. Según fuentes cercanas, no hablar era una manera de dejar que la incertidumbre hiciera el trabajo sucio. Cada rumor, cada especulación, cada versión sin confirmar debilitaba aún más al régimen venezolano. En redes sociales, el morbo explotó sin freno. Se hablaba de interrogatorios prolongados, depresión psicológica extrema, de noches sin dormir, de un hombre quebrado física y mentalmente. Nada comprobado. Todo repetido con una velocidad brutal. Analistas internacionales advertían que el silencio podía ser más peligroso que cualquier comunicado. Porque cuando no hay información, el vacío se llena con miedo. Y el miedo, en política, es un arma letal. Según fuentes cercanas, incluso dentro del entorno de Trump existía preocupación por el efecto dominó. Mostrar a Maduro podría provocar protestas. No mostrarlo podía alimentar acusaciones aún más graves. Cada opción parecía una trampa. Mientras tanto, Nicolás Maduro seguía sin aparecer. Ni una imagen borrosa. Ni una grabación de audio. Ni una señal mínima de vida verificable. Ese vacío fue interpretado por muchos como una condena simbólica. Porque en la era de la sobreexposición mediática, desaparecer equivale a dejar de existir.
Según fuentes cercanas, el mayor temor era que el silencio no ocultara una estrategia, sino una realidad difícil de sostener. Que el estado físico de Maduro fuera tan delicado que cualquier exposición pública resultara imposible. Que el mundo estuviera ante un prisionero vivo, pero políticamente destruido. Nada confirmado. Todo inquietante. El silencio continuó. Las sombras crecieron. Y cada hora sin respuestas acercó al mundo a una pregunta que nadie quería formular, pero que ya flotaba en el aire. ¿Y si el silencio no está ocultando información, sino consecuencias irreversibles? El mutismo seguía. La tensión aumentaba. Y el misterio, lejos de disiparse, se volvía cada vez más oscuro. Porque cuando el poder calla, el silencio no absuelve. El silencio condena. La presión internacional creció sin freno. Cada hora que pasaba sin una imagen, sin una prueba mínima, sin una señal verificable, el silencio se volvía más insoportable. Gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación comenzaron a exigir respuestas claras. Pero Nicolás Maduro seguía sin aparecer. Ni un video. Ni una fotografía actual. Ni un parte médico. Nada. El gobierno venezolano insistía una y otra vez. Ya no con discursos ideológicos ni consignas políticas, sino con un tono cada vez más desesperado. Pedían lo básico, lo humano, una prueba de vida. Cualquier cosa que confirmara que Maduro seguía con vida y, sobre todo, en qué estado real se encontraba. Según fuentes cercanas al poder, el verdadero miedo no era la posibilidad de su muerte. El terror iba más allá. El escenario que más pánico generaba era otro, que Nicolás Maduro estuviera vivo, sí, pero en condiciones tan graves que mostrarlo al mundo sería una bomba política de proporciones históricas. Un Maduro irreconocible. Deteriorado físicamente. Incapaz de hablar con claridad. Reducido a una sombra de lo que fue. Según estas versiones, esa imagen podría destruir cualquier relato posible. Porque una cosa es un líder capturado, y otra muy distinta es un líder expuesto como símbolo del colapso total del poder. Mostrarlo así no solo afectaría al chavismo, sino que abriría una crisis internacional imposible de contener. Mientras tanto, según fuentes cercanas al entorno de Donald Trump, desde Washington se mantenía una frialdad calculada. No había desmentidos contundentes. No había confirmaciones claras. Solo silencio. Un silencio que, según analistas, funcionaba como una herramienta de presión más efectiva que cualquier declaración pública. Cada hora sin pruebas debilitaba al adversario. Cada día sin imágenes aumentaba la incertidumbre. Cada minuto sin respuestas alimentaba el morbo global. Según fuentes cercanas al chavismo, ese silencio comenzó a generar fracturas internas. Ya no se discutía cómo recuperar el poder, sino cómo enfrentar un escenario que nadie había previsto. Algunos temían que Maduro nunca volviera a aparecer. Otros, que apareciera en el peor momento y de la peor manera posible. En pasillos cerrados y reuniones privadas, según fuentes cercanas, empezó a circular una pregunta que nadie se atrevía a formular en público. ¿Y si mostrarlo es peor que no mostrarlo? Porque si Maduro aparecía en un estado devastador, las consecuencias podrían ser inmediatas: protestas internas, acusaciones de abuso, investigaciones internacionales y una implosión definitiva del movimiento que aún intentaba sostenerse. Mientras tanto, en la escena internacional, el mundo observaba con una mezcla de expectativa y temor. La ausencia de Maduro se volvió más poderosa que su presencia. Su figura dejó de ser política para convertirse en algo casi espectral. Según fuentes cercanas, Maduro ya no era solo un detenido. Se había transformado en algo mucho más perturbador, un prisionero invisible. Un hombre del que todos hablan, pero nadie ve. Un cuerpo cuya resistencia se pone en duda. Un hombre que circula, pero sin rostro. Ese vacío alimentó las teorías más extremas. Algunos hablaban de un deterioro físico irreversible. Otros de un estado médico incompatible con una exposición pública. Nada confirmado. Todo inquietante. Pero el solo hecho de que estas versiones circularan decía más que cualquier comunicado oficial. Según fuentes cercanas, el silencio empezó a funcionar como una condena simbólica. Porque en un mundo saturado de imágenes, desaparecer equivale a dejar de existir. Y Maduro pasó del poder absoluto al silencio absoluto en cuestión de días. El chavismo temblaba. No solo por la caída de su líder, sino por lo que su ausencia representaba. Un movimiento construido alrededor de una figura que ahora no podía ser mostrada. Un poder sin rostro. Una autoridad sin imagen. Trump,
según fuentes cercanas, entendía perfectamente ese efecto. Controlar el relato no significaba hablar, sino decidir cuándo, y si, mostrar algo. Cada segundo de incertidumbre jugaba a su favor. El silencio no era vacío. Era presión. Mientras tanto, la pregunta que recorría el mundo ya no era si Nicolás Maduro había sido capturado. Esa etapa parecía superada en la mente colectiva. La verdadera pregunta, la que nadie lograba responder, era mucho más inquietante. ¿En qué estado real se encuentra Nicolás Maduro? ¿Está vivo, pero irreconocible? ¿Está consciente, pero deteriorado? ¿Está siendo protegido o ocultado? Según fuentes cercanas, existen informes no confirmados que describen a un hombre frágil, bajo vigilancia constante, aislado incluso de quienes participan en su custodia. Nada comprobado. Todo envuelto en sombras. Pero el silencio seguía validando el miedo. El misterio creció. El morbo estalló. La incertidumbre se volvió global. Maduro dejó de ser un presidente, un dictador o un enemigo político. Se convirtió en un símbolo del vacío. Un recordatorio de que el poder, cuando cae, puede desaparecer sin dejar rastro. Y lo más perturbador de todo, según fuentes cercanas, no es lo que se sabe. Es lo que no se muestra. Porque cuando no hay imágenes, cuando no hay pruebas, cuando no hay palabras, la imaginación ocupa su lugar. Y la imaginación, alimentada por el miedo, siempre construye los escenarios más oscuros. Cadáver político o prisionero invisible. Dos opciones igual de devastadoras. Dos finales posibles para un hombre que alguna vez lo tuvo todo. El mundo sigue esperando. El silencio continúa. Y mientras Nicolás Maduro no aparezca, la historia seguirá abierta. Porque en esta crisis, la ausencia habla más fuerte que cualquier declaración. Y lo peor, aún podría estar por revelarse. Si quieres estar informado antes que nadie, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque esta historia no ha terminado y en cualquier momento podrían filtrarse nuevas imágenes, nuevas pruebas y datos que cambiarían todo. No te quedes fuera. Lo que viene podría ser aún más oscuro, y aquí te lo contaremos primero.